Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel. Estamos con el capítulo 11, versículo 9 en este segundo libro de Samuel. Y nos dice así este texto que hoy nosotros queremos reflexionar. Es un versículo clave, ciertamente, dentro de la narrativa del rey David. Es aquí que se presentó la información, ¿verdad?, que David, dice, había cometido el adulterio nada más y nada menos que con Betsabé, la esposa de Urías. El texto, el versículo 9 nos dice, pero Urías no entró en su casa, sino que se acostó a la puerta del palacio con todos los guardias de su señor. Eso nos dice aquí entonces, queridos amigos, el versículo 9 de este capítulo 11. Estamos dentro de esta narración que nosotros le llamamos así el pecado de David, el adulterio de David. Dentro de un contexto histórico, recordemos, queridos amigos, que esto ocurre durante el reinado de David en Jerusalén, después de que él se quedó en la ciudad, mientras Joab y el ejército israelita también estaban sitiando la ciudad de Rabá. Eso también es muy importante que nosotros sepamos por qué. Y por qué nos está diciendo, como el ocio, repetíamos anteriormente, el ocio es lo que nos lleva a tantos otros pecados. Dentro del texto de la Biblia y dentro de un contexto bíblico, podemos decir así, este capítulo nos narra esta historia del adulterio de David y por lo tanto tiene unas consecuencias bastante graves para el reinado de David. Nosotros sabemos que después de este capítulo es que vendrá toda la debacle y todas las situaciones tremendas que vivirá el reinado de David. Toda esa monarquía que irá cayendo, a pesar de que nosotros en el segundo libro de Samuel, como habíamos leído en el capítulo 7 de este mismo libro, el Señor le había dicho, yo soy, ¿verdad?, el que te voy a construir la casa. Pero se refería directamente a construir esa casa, es decir, la vida de Israel, la vida del rey. Pero ¿de qué le está hablando en el fondo? En el fondo él está hablando de este reinado y de esta fuerza que nosotros tenemos que entender que es como la fuerza de Dios que tiene que estar dentro de nuestro pueblo, dentro de nuestras relaciones como familia. Así es que, queridos amigos, dentro de un contexto bíblico es muy interesante porque con este adulterio de David comienza a derrumbarse algo tan importante que Dios mismo le había prometido, ¿verdad?, construir. Upeaje y se me como una enseñanza, ¿verdad?, que después vamos a ver que en la medida en que Ñande
naña mañaina, da yahishaina, va eva la ñande yara o yerurea ñande, va eva peñande yara, la heiva de cueñande como compromiso. Si nosotros no lo podemos en práctica, ciertamente que después somos nosotros quienes no respondemos. Jaupebe ñande hoy, entonces la yahuerajá a la debacle el mismo reino. Nosotros somos los que estamos pateando yahaisha contra nuestra misma olla. Ñande hoy, entonces yo que así es que ñamaña pona, que ñajendu pona, que ella pona, que namba eva peñan de yara, la oveja casea, ñande hombre usea, ñande jina, aquí, ¿verdad? Con este versículo tan importante. Porque nos cuenta bien que Joab, cuando viene aquí, se encuentra con el rey, esto todo dentro de su contexto bíblico, bueno, y Casupeo, Yeshabaya y David, Betsabé y cada vive, Abitasher, Guazú, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces enseguida David procura solucionar la situación. Bueno, que tuvo que ñande a Urias, dale, fuerza, tuvo ñande. Joab estaba ahí con el ejército, entonces le hace venir. Joab, recuerden que era el sobrino de David y era él el que se iba en la guerra y estaba en la batalla, el jefe del ejército. Y ahora le hace venir el que está en el ocio y le dice, bueno, allá muy bien, en la batalla, Ricuapama, entonces muchas gracias por la información, con tejón de Robe, tejón de Mirecondia, Pitaupebe, unos días, etc. Vean a rehazariré un tiempito, y yo a Beñañemongueta, mi hija Rejota, al frente de batalla lleva con algunas informaciones, de Joab, Arejo llega, tranquilo nomás. Pero aquí, en este versículo, nos está diciendo que Urias dice no entró en su casa. Dojoy la jugada. ¿Pero por qué? Y porque él está comenzando a pensar y dice, ella me la ajata, se mire con digina la sapona, o bebe la no impona, o bebejina, hay cuapona, javela se, yo que fuera, los soldados que están en la guerra, están luchando, están peleando. No están entonces ellos ahí jugando, no están ahí en una situación fácil. Así es que se indica, tú y van a la ceroga, vas a disfrutar la sembirecón y que esto y aquello. Y entonces te dice luego, se acostó a la puerta del palacio con todos los guardias de su señor. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. ¿Por qué debo agradecerte hoy? Si me preguntaras ¿cuál sería mi mejor canción para ti? La verdad que nada es suficiente comparado a lo que tú me das. Y aunque yo trate de sorprenderte, no podré. Si me preguntaras el motivo por el cual tardé, si me preguntaras por qué muchas veces rechacé tu amor, la verdad que no tengo
palabras, no existe una explicación, pero si de algo hoy te sirve, aquí está mi corazón. Un corazón que te agradece todo lo que has hecho. Un corazón que solo quiere sentir tu amor. Un corazón que ya no quiere más sentirse solo, que no quiere más dolor, porque a tu lado encontró el amor. Si me preguntaras cuán dispuesto estoy para seguirte, si me preguntarás si por ti lo dejaría todo, te diría que aprendí que nada es suficiente. Veo más claro si te tengo a ti, que quien te tiene lo ha ganado todo. Y aquí está mi corazón. Un corazón que te agradece todo lo que has hecho. Un corazón que solo quiere sentir tu amor. Un corazón que ya no quiere más sentirse solo, que no quiere más dolor, porque a tu lado. Un corazón que te agradece todo lo que has hecho. Un corazón que solo quiere sentir tu amor. Un corazón que ya no quiere más sentirse solo, que no quiere más dolor, porque a tu lado encontró el amor. Solo contigo, tan solo contigo, Dios. Encontré el amor, encontré el amor. Solo contigo, tan solo contigo, Dios. Encontré el amor, encontré tu amor. Tu amor, Jesús, tu amor, Jesús, tu amor, Jesús. Encontré tu amor. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel. Estamos en este capítulo que nosotros estamos estudiando, capítulo 11, versículo 9. Dentro del contexto histórico, aquí las campañas contra los amonitas, ¿se acuerdan? Es muy interesante, y el asedio de Rabá, decíamos, estamos en el siglo X antes de Cristo, en el tiempo, decíamos, en que los reyes iban a campaña. Y aquí está Beet Set Ha Melahim. Esto es entonces cuando David también va a la guerra y todo esto, el Melech, el rey que va en tiempo de la guerra, justamente su ejército que es multifacético, ¿verdad? Porque está conquistando todo. Estamos en el momento en que David está en su auge. Voy a poner nada a mí lleva porque aquí dentro de todo este auge también tiene varios soldados que son soldados muy interesantes. Y entre ellos está Urías. Urías que tiene su esposa, Betsabé, ella se queda, el esposo que va, y es ahí donde David cae lastimosamente, ¿verdad? En este gran pecado del adulterio. Pero peor aún, ¿verdad? Porque al estar embarazada esta mujer, David le hace venir a Urías como para que comparta con su esposa, pero nos decía recién que él no lo hace. Urías se acostó a la entrada del palacio con los servidores del rey y no bajó
a su casa. Este es un poco el contexto histórico. Después de que David haya tomado a Betsabé, busca de encubrir, busca entonces todos los medios, hace ya pota lo que sea, pero coñamos cañana, lleva operando ye cuañana. Y vamos a decir que es el mismo Urias. Si hango Uri, ave, lleva, a sacar en Virecondio, pues está Oiguri, bueno, aquí viene esta criatura. Pero el Yarad bajar, Urias se queda a la entrada a compartir con los soldados. Él prefiere, dice, quedarse allí con los soldados, pero no bajar absolutamente junto a su mujer, con los siervos de su señor, con los siervos del rey. Esta negación entonces está marcando de cierta manera una resistencia ética. Es la resistencia ética, Daya Poseibe y Bahía, Nañemoimo Aya lleva en tus manos como para decir que yo estoy disfrutando, entre comillas, mientras los otros soldados están en esta situación bastante difícil. Marca esta resistencia, frustra entonces el plan también de David, porque Engolo Hipotaco, ¿verdad? Ante esta trama tan tensa, tan difícil, la otra que le hace anunciar, le hace decir, estoy embarazada, así le decía. David entonces busca todos los medios, viene Urias, el esposo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me hace llamar? Le pregunta sobre la guerra, bueno, listo. Pero elude bastante, decíamos también David. Él año interesa sobre el problema de la guerra. No le interesa mucho, sino que él tiene en su cabecita cómo solucionar un problema tan grave que él mismo había producido. Y ante esta situación comienza, ¿verdad?, a pensar, a elucubrar. Pero le sale el tiro por la culata, ya es de verdad. Porque aquí Urias no baja a su casa. De esta manera se está frustrando el plan de David. Comienza un trama bastante tenso también. Y esto es lo que va a tener que repensar. A ver, ya puana entonces ya es segunda posibilidad, segundo plan. Algo tenemos que hacer, ¿verdad? Dentro de nuestro contexto bíblico y dentro de nuestro contexto histórico, decíamos que refleja también entre los soldados, sobre todo en ese tiempo, esa fidelidad y lealtad a su propia carrera. Yo soy soldado, yo estoy en la guerra, con años no hay calle, entonces opama cuea lleva, sino que con ese años no hay cante. Pero yo estoy todavía pensando allá, estoy pensando en el ejército. Él está al frente de un ejército. Joab ciertamente que es el capo máximo, pero Urias era un soldado muy importante también. Y entonces él está pensando en sus soldados. Etcétera, en situaciones complejas, en situaciones muy difíciles. Así que refleja aquí simplemente una disciplina tremenda, y esa disciplina de guerra, esa disciplina que contrasta en todo caso, y eso nos quiere decir muy bien el autor sagrado, con esta ociosidad del rey David. Es la ociosidad, queridos amigos, lo que después al final de cuentas nos llevan también al pecado. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Señor, vengo ante ti para darte mi corazón. Está tan lastimado que no hay remedio para este dolor. Yo sé,
eres lo que necesito. Ven a mí, ven a mí. Te entrego todo mi ser. Te entrego mi alma, mi fe. Te entrego cada herida que irás sanando en ti. Te entrego todo. Te entrego todo. Aquí, en este momento, háblame, quiero sentir fuerte tu voz. Que en este silencio solo escucho ruido, solo escucho el rencor. Yo sé, eres lo que necesito. Ven a mí, ven a mí. Te entrego todo, mi ser. Te entrego mi alma, mi fe. Te entrego cada herida que irá sanando en ti. Te entrego todo, mi ser. Te entrego mi alma, te entrego mis fe. Te entrego cada herida que irá sanando en ti. Te entrego todo. Te entrego todo. Te entrego todo. Te entrego todo, Señor. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos iniciando hoy con la palabra del Señor. Nuestra liturgia nos trae del libro de Jonás, capítulo 1, del 1 al 2 y luego del 1 y el 11. Queridos amigos, la palabra del Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás partió para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Bajó a Jope y encontró allí un barco que zarpaba hacia Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un fuerte viento sobre el mar y se desencadenó una tempestad tan grande que el barco estaba a punto de partirse. Los marineros aterrados invocaron cada uno a su Dios y arrojaron el cargamento al mar para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había descendido al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El jefe de la tripulación se acercó a él y le preguntó: ¿qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios. Tal vez ese Dios se acuerde de nosotros para que no perezcamos. Y así continúa esta historia, queridos amigos. Dios que le llama a Jonás para que salga ahí a predicar la conversión a Nínive. Pero Nínive era justamente de los asirios y que había destruido justamente Samaria. Ando y quase invade, enemigo, acérrimo, shepi bajata a predicar sobre la conversión. No de Yara. En vez de ir al noreste, al suroeste. Imagínense, queridos amigos. Pero Dios tiene sus designios. En cuanto que Él se quiere escapar en una embarcación,
el viento, dice huracanado, que esto, que aquello. La historia nos dice que le tiran al mar un pez grande que lo come, luego lo escupe de nuevo a la orilla, en fin. Todos son elementos muy lindos de la ciencia ficción, ya es pero que nos hace entender de un mensaje importante, que Dios tiene un designio para nosotros. Este día de ella leína primera parte mintejina. Quiere decir, queridos amigos, que cuando nosotros no hacemos lo que el Señor nos está pidiendo, lo único que estamos provocando, ¿qué es? Tormentas. Lo único que nosotros estamos haciendo es traer pobreza, desigualdades. Upea la de yaras y se añade. Ña pena mindema, ña hendumindena ya pona peña de yaras y añade. Yande coge y güey ya Don Bosco, Dios nos puso en este mundo para justamente hacer el bien a los demás. Upeana con ñande mo ñande yara como mundo a peari. Anila ña cañi peña de yara y ya po peña de ya posea lleva. Ya poco la vaya génore, no, sino que sobre todo buscar cumplir la voluntad del Señor. Y en la medida en que nosotros nos desviamos del camino del Señor, ya nos damos cuenta de lo que nos va a suceder. Queridos hermanos, pidamos esta gracia, escuchar lo que el Señor nos pide. Y sobre todo ponernos las pilas, ya pues ya lleva upesheite beñan de yara o yeruejai señande. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Escúchate, pon atención. Escucha. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah. Desde que él entró, mi vida completa él transformó. Y lo que me dio, no existe allá afuera, no existe, no. No hay espacio, él me ha llenado. Entró y borró mi pasado. Fijado en Jesús, estoy enfocado. Le dije adiós a todo lo malo. Y al enemigo le dimos su palo. A los problemas que estoy ocupado, que cojan pa' afuera, pa' otro lado, pa' afuera, lejos de mi lado. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Si se levanta una guerra, yo no temeré. Si él se disfraza Goliat, yo lo venceré. Con él lo haré. Y todo lo malo pa' afuera mandé. Ya no hay reciclaje, todo lo boté. Y en otro nivel yo me encuentro per se. Pa' afuera, pa' afuera. Ya tú no me engañas, no tengo ceguera. Pues soy diferente al que antes yo era. Y como John Carlos tengo vida nueva. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Todo cambió, pues triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo cambió, pues triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio
espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah, todo lo malo Pa' fuera, dándole duro al enemigo. tú no puedes con nosotros. Río Squad, La revelación, dándole palo y palo. vete de aquí, vete de aquí. Ya, vámonos, ya, vámonos. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel. Estamos con este capítulo 11, el versículo 9. Dentro del aspecto cultural antropológico, Urías encarna este código, decíamos, de solidaridad en campaña. Lo primero, cultural antropológico, la solidaridad, abeorero ñemoía, llevoñón diepa, no disfrutar los privilegios domésticos mientras el arca, Israel y Judá están ahí en tiendas y bueno, esta es una situación bastante difícil. Dormir también en el umbral, el petaj se dice, el umbral, ahí en el palacio. Él no se va a su casa, prefiere quedarse. Bueno, todo esto, queridos amigos, decíamos que pertenecía en este caso a Urías, que se presenta y se pone y dice, bueno, nosotros declaramos públicamente que la pertenencia al cuerpo militar es mejor rehusar e irme a mi casa. Prefiero quedarme aquí con los siervos del rey, con el siervo de mi señor, pero dejamos aña lleva bebela esa agua. Y de cierta manera el bait, que es casa, y sobre todo el aspecto de los placeres, es un honor frente a la presión. Es un honor frente a la presión y frente a la pureza ritual bélica también, que es previa al combate. Entonces, yo prefiero estar como concentrado, ya es ahí. Entonces necesitamos concentrarnos, necesitamos estar siempre en comunión también con el ejército, con nuestros soldados. Nosotros necesitamos pensar en una lógica, ¿verdad? Es la lógica del soldado, es la lógica de los que comparten una guerra. Apeala Urías, apeala Caseñande. Pero decíamos desde un aspecto también, más bien histórico, que contrasta con lo del rey, en cuanto que el rey está simplemente en la ociosidad. Aupeare hoy, entonces lo cometen con pecados y mirando desde la terraza, dice que se enamora, la hace venir, él está en un disfrute, en una tranquilidad total. Mientras que este soldado, ahora que viene y que se le da, entre comillas, un tiempo de ociosidad, nos está mostrando la otra cara de la moneda. A ver, de no, se diga tú porque si ahí me pone aquí con mi equipo que está luchando, que está peleando. Queridos amigos, tenemos ciertas palabras claves, ¿verdad?, que nos tienen que ayudar a nosotros a mirar también. Primero, el hecho de quedarse, dice el famoso petaj. Petaj, que quiere decir puerta, umbral, designa sobre todo el lugar donde
nosotros cuidamos y entramos, si queremos decirlo así semánticamente, Petach quiere decir una jurisdicción, ahí está. Yo estoy todavía en la jurisdicción del rey, estoy todavía en la jurisdicción de mis compañeros de lucha de la guerra. El umbral se quedó, dice, en el umbral, se quedó en el Petach, se quedó en la puerta, no pasó del otro lado, no pasa. ¿Por qué? Porque tiene conciencia. En cuanto que David tranquilamente pasa del otro lado, se va hacia la ociosidad. Este soldado nos está enseñando y nos está diciendo, no, antes que nada una fidelidad con mis compañeros, una fidelidad también a ese mandato. Así se hace visible la fidelidad, la puerta, el no cruzar ese lindero, nos demuestra que hay, de cierta manera, una manera muy interesante de vivir la ética. Soy una persona ética. El mismo rey que me quiere insinuar a que yo sea infiel con el ejército, con mis hermanos, pero yo no lo hago. Es un signo ético. El no cruzar el bait, la puerta, Petach, evita simbolizar una ruptura de solidaridad. Queridos amigos, esto es importante que nosotros lo subrayemos. El no pasar el umbral, el no pasar la puerta, es lo que nos ayuda a mostrar que no vamos a pasar, no vamos a hacer una ruptura, porque el pasar el umbral quiere decir que nosotros rompemos la solidaridad y estamos convirtiendo nuestro propio cuerpo del ejército, ese cuerpo mío ahora que no pasa, entonces en protesta silenciosa, porque la gente no pasa el umbral. Él tiene ética, él es capaz de pensarlo, de entenderlo, porque si hay pero esto viene a ser un testimonio público para los demás. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Yo estaré contigo, y no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Te cuidaré por donde quiera que vayas. Génesis, capítulo 28, versículo 15. A la muerte del obispo Gervasio, su sucesor Manasés de Gournay ratificó como canciller de la diócesis de Reims al padre Bruno de Hartenfaust, quien, merced a su sabia diligencia y eficaz administración, la había convertido en una de las más respetadas, próspera y apetecida por sus rentas. Por eso, precisamente, el nuevo prelado le había echado el ojo y, mediante intrigas y pago de prebendas, obtuvo ese obispado e inmediatamente dio rienda suelta a su desbocada ambición. Y a través de la simonía, delito que consiste en negociar con todo lo sagrado, cargos eclesiásticos, indulgencias, vasos sagrados, sacramentos, pues se enriqueció en poco tiempo. El padre Bruno montó en cólera y, respaldado por una buena parte del clero diocesano, lo denunció ante el delegado papal Hugo de Die,
quien en el concilio de Autun lo depuso. Entonces, el vengativo Manasés se aferró a su silla, confiscó los bienes, arrasó las casas de sus adversarios y solo cuando el pueblo se amotinó y el Papa ratificó su separación del cargo, abandonó apuradamente la ciudad. Entonces el pontífice, el delegado papal y el clero se pusieron de acuerdo para nombrar en su lugar al padre Bruno, pero antes de que se lo notificaran, él renunció al mundo y se alejó hacia la soledad y el silencio. Bruno de Hartenfaust, nacido en Colonia, Alemania, en el año 1030, pertenecía a una familia adinerada, lo que le permitió estudiar retórica, gramática, latín, filosofía, y luego en Reims se especializó en teología, sagradas escrituras, y así pudo cumplir su sueño, que alimentó desde muy niño, con su piedad, recogimiento y permanente oración, de ordenarse sacerdote en 1055. Sus notas sobresalientes y su virtuosismo fueron la mejor carta de presentación para que el obispo Gervasio vinculara a San Bruno como profesor de teología de la escuela episcopal de la que había él egresado, y al cabo de algunos años le confió la dirección con el encargo de supervisar todos los establecimientos educativos del obispado. Dada su fecunda labor, 20 años después, en 1075, el mismo prelado nombró a San Bruno canciller de la diócesis, a la que administró eficientemente hasta poco después de la muerte de Gervasio. Ya con las manos libres, San Bruno se retiró al convento de Molesme, que en 1098 sería la cuna de la orden de los cistercienses. Pero como su alma anhelaba más rigurosidad, se fue con 6 compañeros hacia Grenoble, en donde su obispo Hugo, que había sido su discípulo en Reims, les permitió instalarse en un agreste paraje rodeado de cumbres nevadas llamado Chartrons, que en español se traduce como Cartuja. Y allí, en cabañas separadas, comenzaron una vida de oración, mortificación, ayuno, consagración a la Santísima Virgen, pobreza radical y silencio absoluto de por vida, excepto para los aspectos esenciales de la administración de la comunidad, reglas que se convirtieron en la base de la congregación de los cartujos, así se les conoce desde entonces, que sin proponérselo ni desearlo, tuvo que fundar San Bruno cuando su estilo de vida y oración atrajo a muchos jóvenes a los que tuvo que recibir en su cartuja. Muy a su pesar, se vio obligado a abandonar su monasterio 6 años después, a solicitud del Papa Urbano II, que también había sido su alumno en Reims, y lo llamó para que lo acompañara como consejero personal. Cuando allí creyó cumplida ya su misión, le pidió permiso al pontífice de volver a su mutismo y le fue concedida la licencia con la condición de que no saliera de Italia, pues el Papa deseaba mantenerlo cerca. Y para el efecto le cedió un lugar inhóspito de Calabria, en donde San Bruno estableció otro convento cartujo. Allí terminó de escribir unos magistrales comentarios exegéticos sobre los salmos y profundos análisis de las cartas de San Pablo. A los 71 años, San Bruno murió en absoluta mudez, en silencio, el 6 de octubre del 1101. Aunque nunca fue canonizado oficialmente, el Papa Clemente X sí autorizó su culto en 1674. Por eso hoy, 6 de octubre, día de su festividad, pidámosle a San Bruno que nos enseñe a mantenernos en silencio para poder escuchar la voz de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con este capítulo 11, el versículo 9 del Antiguo Testamento del libro de Samuel, el segundo libro, capítulo 11, versículo 9. Y aquí nos habla ciertamente, queridos amigos,
de algunas palabras claves, hablamos de la puerta, no pasar el umbral, decíamos. Tampoco dice que él bajó. La palabra es yarad. Yarad quiere decir descender, bajar. Ajata entonces llamó ajata, la se mire rendave, lo disfrutata, vamos a entrar en la ociosidad. A pesar de que él entonces no cruza la puerta, no cruza el umbral, no va contra la solidaridad de un soldado fiel. Ahí está. En cuanto que David, siendo el rey, soldado, que tiene que estar en primer lugar, es infiel. Sin embargo, este soldado, que es de un rango inferior totalmente, él es capaz, ¿verdad?, de quedarse en el umbral, de no pasar y de no ir contra la solidaridad de sus compañeros. La forma negativa de yarad, tras la cadena que nosotros estamos leyendo y estudiando, está expresando la no consumación de lo esperado, es decir, no yeyapoy, pedavio y potaque. Lo que el rey, nada más el rey, que tiene la autoridad, rey yapona, porque es la rey, lleva. Sin embargo, aquí no se está queriendo decir otra cosa. Ahí se pierde la autoridad, queridos amigos. Se pierde la autoridad cuando nosotros ya no estamos representando los valores y la ética que en este caso David estaba representando, ¿verdad?, siendo el rey, el Melech. Pero cuando el otro ya no está pasando el umbral, cuando ya no está obedeciendo, cuando quiere entrar en comunión con los soldados, en solidaridad con los soldados, entonces simplemente aquí está diciendo que tenemos un espacio de intimidad. El verbo de movimiento descendente. Esto es muy frecuente en contextos de alejamiento del deber. Aquí entonces queda totalmente bloqueado. Teológicamente podemos decir porque le bloquea, no pasa, se queda. Es como que se empacó aquí, soy solidario, soy fiel a la propuesta de un guerrero en la guerra. El no descenso, de esta manera, está invirtiendo totalmente, queridos amigos, lo que David había hecho, la caída moral de David. Y ahora se invierte, porque aquí encontramos la fidelidad de este soldado. ¿Qué nos enseña esto, queridos amigos? En primer lugar, es la lealtad frente a la presión. Lealtad frente a la presión. ¿Por qué? Porque Urías, ojenduala y rey, ojenduala y tendota, o yapona o joana, dejó de haber disfrutado, dejó de colan de vacaciones, colan de ociosidad, reiqueta ascendía. Pero Urías dice, no, yo no me voy. Entonces tengo que desobedecer. Hay una presión muy fuerte de parte del rey, pero sin embargo hay una lealtad suya desde lo moral, desde su conciencia. Primer elemento. Un segundo elemento, queridos amigos, es la transparencia pública, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se queda ahí entre los siervos. Es decir, si hay KPM, si hay Mejina Goaben, hay Gusha Cañiga, Ayu, etcétera, etcétera. Allá ponen a la rey y hace Pepe Cañiga, Pepe Ayu llega, ahorita llega Benendía, Pepe llega, etcétera. No. A pesar de que tenía también el permiso del mismo rey. La lealtad entonces y la transparencia pública. Upeados alta forma ya lleva la transparencia pública. Oye, Shana allá es acá la transparencia pública. Una enseñanza muy linda para nuestro tiempo también. El bien se ejerce a la vista. El bien, oye, Shana, oye, Cuana. Yandeco Yareco hay términos espectaculares, por ejemplo, sacramentum. Yandeco Yareco 7 sacramentos. Ya yande. Vean con latín dice lo que se ve, lo público. Bella esa cágina. Es importante. Tiene que entrar en este ámbito de lo público, yeshana. También un tercer elemento, ¿verdad?, como enseñanza es cuerpo como testimonio. El cuerpo mismo, la postura de Urías, que es una postura ética sin discursos, sin discursos. Él no dijo nada, aquí por lo menos no hay la red ni de Ishbe. Bueno, mi rey, muchas gracias, sea jata, huellita, jata, se mire 40 veces, de Irimaeve. Sino que una postura interior, una postura segura, porque una vez se coñan de indica tú y oía y la ñañe en baja ya de payema. ¿Se acuerdan cuando aquel papá viene y le dice, vete a trabajar? Ah, sí, apenas hoy. El otro le dice, vete a trabajar. No, apenas hoy. ¿Quién cumplió las voluntades? Entonces aquí también, es decir, ¿cuál es tu postura y tu actitud al final de cuentas? Pero ya posando hoy. Ya pues ya el rey, pero por una cuestión ética y moral.
Hay entonces, queridos amigos, una resistencia a la fuerza, ¿verdad? A la presión del poder, lo que yo quiero. Derecha pota la potá porque en se salvana ante una infidelidad mía. Entonces hay una resistencia ante lo negativo. Y Urias justamente lo que está haciendo es desbaratar la manipulación. Aupea a veces yo que fuera, ni hay cote informal con ñandeneta me lleva. Desbaratar todo lo que es manipular. Ñandego a veña manipula. Votación entero con ya manipula. Ya yo guapea, ya poama, ya promete pareinda, ya poya, ya y purúa, lleva las cosas que no nos pertenecen. ¿Se da cuenta? Una manipulación total, queridos amigos. Es una pena y es muy grande y muy fea esa situación, ¿verdad? Y una última enseñanza es la casa y el umbral, ¿verdad? Entonces discernir, y tenemos que discernir muy bien qué puertas vamos a cruzar. O vamos a la casa, el ocio, o verdaderamente quedamos en el límite porque sabemos moralmente lo que está bien y lo que está mal. Queridos amigos, hay mucho para reflexionar. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandillara Ñe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.